Estás en Ruido de Fondo. Hagamos ruido. Feedback. Temas y entrevistas en Ruido de Fondo. Hoy en Ruido de Fondo estaremos hablando sobre los museos. Para comenzar te compartimos un poco de información. Los medios más frecuentes por los cuales los visitantes se enteraron de la existencia de un museo fueron por amigos, familiares o conocidos 27.4% y por internet 15.7%. Enterarse a través de maestros, compañeros de estudio o libros de texto ocupó la sexta posición con 7.7% de las respuestas. La permanencia en el museo del 68.2% de los visitantes fue de menos de una hora. Por otro lado, 26.9% estuvo en el recinto entre 1 y 2 horas. Según la opinión de los visitantes, los principales motivos por los que las personas no asisten a los museos son falta de cultura o educación 18.3% y falta de difusión o publicidad o desconocimiento de la oferta disponible 17.8%. Esta es información del INEGI. La pregunta de hoy en Ruido de Fondo: ¿cuál es tu museo favorito? Mi museo favorito es el Museo de la Casa del Puente de Uvas porque tiene un atractivo visual muy bonito y tiene una historia muy interesante. A mí me gustó mucho el Museo de la Tolerancia porque toca puntos muy sensibles como la esclavitud y el Holocausto. El museo que más me ha gustado visitar es el Museo Amparo, ya que es un museo que cuenta aproximadamente con 1,700 piezas. Entre estas se encuentra el arte prehispánico y también es considerada como una de las colecciones más importantes que tenemos en Puebla. Hola, mi museo favorito es el Museo de la Evolución. Mis museos favoritos son el Museo del Títere y el Museo Miniatura. El museo que más me ha gustado ha sido el Museo de Antropología del Estado de México, Ciudad de México, porque es muy grande y siento que hay muchísimas cosas que conocer, que ver. Está padrísimo. Saludos. Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en la parte del feedback, tema o entrevistas aquí en Ruido de Fondo, en nuestro programa. Soy muy reiterativo con nuestro nombre, pero lo hago para que no se les olvide, para que sepan qué están escuchando. Eso se oyó medio pasivo-agresivo otra vez de mi parte, pero no importa. Hoy tenemos dos invitados que estoy muy contento de recibirlos porque aparte de que es un gusto tener invitados en nuestro programa, pues son dos amigos míos que llevo bastantes años ya de conocerlos. Entonces les doy la bienvenida a este espacio, ya los están viendo ahí en su pantalla. Marco Rovira y Grisel Cermeño. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo, vamos en orden. Saludo primero a Gris. ¿Cómo estás, Gris? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muriendo de calor. Sí, ya está bastante horrible ese asunto del calor ya en todas partes de nuestro país, pero bien, todo bien. Qué chido que estés por aquí con nosotros. Y también ya está aquí, y ustedes lo están viendo, Marco Rovira. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Lalo? Buenas noches, Gris, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Perfecto, están muy serios. Si ustedes los vieran fuera de cámara, no son para nada así. Pero los cohíben las entrevistas y las cámaras, pero bueno. Vamos empezando también, pues oye. Eso sí, también, vamos empezando. Ya más adelante ya puro relajo. Pero bueno, es un gusto para mí estar con ellos. Son compañeros de la universidad, historiadores. Y hoy, como ya lo vieron en nuestras redes sociales, Angie, pues vamos a estar también platicando de los museos. Esta cuestión, estos recintos culturales que creo que llevan uno de los prejuicios más... digamos que todo mundo hace referencia de que museo es igual a aburrido. ¿Será cierto? ¿Cómo es la situación de los museos aquí en nuestro país? Ante la inminente virtualidad, ¿cómo estará esta situación de los museos? Ellos dos han tenido la oportunidad de trabajar en diferentes museos y por eso los invité
en calidad de historiadores y en calidad también de personas que han tenido la oportunidad de elaborar en estos recintos culturales. Entonces, de eso vamos a estar platicando esta noche aquí en nuestro programa sobre el tema de los museos. Y yo quiero empezar con un recuerdo. En específico, aquí quiero involucrar a Angie y a Marco porque pues ellos nacieron aquí en la ciudad de Puebla. Gris no creo que haya conocido ese museo, pero le pregunto a Marco, ¿te acuerdas, amigo, del Museo de Historia Natural? El que estaba en Los Fuertes. ¿Sí lo llegaste a visitar? Claro, Lalo, pues fue como todo un hito para nuestras generaciones, ¿no? Porque era, la verdad, un museo que te llamaba muchísimo la atención como niño. Llegar y ver que el tiranosaurio y toda la colección que tenían ahí de animales disecados también, ¿no? Súper chida y así. Claro que lo recuerdo. Y de hecho, fíjate que ya mucha banda con la que de pronto he platicado, así de nuestra edad más o menos, treintones, suelen decirme de ese museo, no, ese museo estaba bien chido, yo fui cuando era niño, me encantaba, junto al planetario, ¿no? Bla, bla, bla. Y lamentablemente en algún momento alguna de nuestras brillantes administraciones, ya sabes, se le ocurrió así, pues quitarlo y poner ahí una especie de intento de papalote ahí mal logrado. Sí, la verdad es que era un referente, ¿no? de los recintos culturales de la ciudad de Puebla, Angie. No sé si tú te acuerdas de justamente lo que decía Marco, ¿no? El tiranosaurio que estaba en la entrada. Creo que también había un oso polar por ahí, igual en la entrada. No sé si te acuerdas, Angie, tú también. Sí me tocó ir a ese museo. Yo creo que era como visita casi obligada en la escuela. Que en algún momento se hacía la excursión. Entonces sí, creo que es como de los recuerdos que tengo pues de mi niñez, porque también creo que cuando somos niños a veces no se inculca tanto como esta cuestión de ir a los museos o de que son lugares donde puedes ir a aprender, puedes ir a ver diferentes cuestiones que te llamen la atención o que te pueden interesar. Entonces, bueno, ahí vamos a ir sacando varios, no iba a decir traumas, tal vez. En este programa pasa de todo como ustedes ya saben. Y en tu caso, Gris, tú eres originaria de la Ciudad de México. ¿Cuál fue ese museo que de niña recuerdas mucho allá? Pues creo que uno de los que más me marcó fue el de antropología. Ajá. Y no fue tanto por su colección o por su, digamos, como su discurso, su contenido, sino por la arquitectura del mismo museo, que es enorme y que tiene esta escultura en el centro justo, que de niños pues nos encantaba pasar porque es el famoso paraguas, en donde pues es una enorme fuente en donde corrías y te mojabas y lo que menos te interesaba a lo mejor en ese momento era el museo, ¿no? Porque querías andar ahí como corriendo y demás. Ese y el papalote, ¿no? O sea, ese también me tocó y fue como muy, muy divertido porque era una noción muy distinta a los museos. O sea, sabías que era un museo para niños y casi todos los asistentes que veías pues eran niños, ¿no? Y todos subiendo, bajando, corriendo, haciendo y tocando todo, que era el lema del papalote. Sí, incluso a los que somos que no somos de la Ciudad de México, la primera vez que llegas al museo de antropología es impresionante, o sea, se te queda en la memoria para siempre, ¿no? Como mencionas, la arquitectura es impresionante, aparte de los muchos contenidos que tienen ahí, pero sí es la primera impresión que te llevas del museo, se te queda para siempre en la memoria. Y para comenzar esta charla sobre los museos, Gris, ¿tú crees que sí la gente visita los museos? ¿Sí hay como una cultura de visitar el museo? ¿Sí es uno de estos lugares de los que la gente de pronto tiene su agenda, ya sea del fin de semana o cuando llegan los periodos vacacionales? ¿Sí hay esta cuestión de, a ver, vamos a un museo? Pues yo creo que depende mucho como del tipo de familia al que te estés refiriendo. Afortunadamente hay programas ya en donde las familias pueden asistir gratuitamente los domingos, que eso es uno de los elementos creo que claves en la visita de los museos, porque me ha tocado, en los museos que he trabajado son museos públicos, entonces el costo no es tan elevado como puede llegar a ser en los museos privados, y creo que ese es uno de los temas por los que la gente a veces no visita tanto los museos, porque imagínate si son, y me ha tocado verlo
uno en específico. Si son, no sé, 3 hijos más los papás y tienen que pagar un boleto de 40 pesos, pues a veces, o sea, no da la quincena de los papás, ¿no? Para que puedan ir y puedan entrar todos. En ocasiones entraba la mamá y el niño al que habían mandado y los demás se tenían que quedar afuera. Entonces es como, pues como muy decepcionante que no haya programas como más inclusivos, porque público sí hay. O sea, eso me consta que público sí hay. Y de todas las edades y de todos los gustos, ¿no? Hay ya como gente muy clavada, muy asidua a distintos museos, y hay otros que me ha tocado ver también que es como su primera aproximación a un museo, ¿no? Entonces, pues eso es como muy, muy nutritivo cuando uno trabaja en un museo, ver como ese tipo de características, ¿no? En los públicos. Y en tu caso, Marco, también has tenido la oportunidad de elaborar en distintos museos. ¿Tú cómo ves este asunto de la población? ¿Sí va a los museos, no va? ¿Coincides con lo que dice Gris? Es que es una pregunta complicada realmente, Lalo, porque hay muchos factores que intervienen, ¿no? Hay como muchos motivos por los cuales la gente de pronto va o no va. Tiene que ver el tema de la difusión. Hay mucha gente que ni siquiera sabe, bueno, no sabemos que existen ciertos museos. Yo apenas, por ejemplo, me estaba enterando de que aquí en Ciudad de México hay un museo sobre Star Wars, que es como uno de los más grandes en todo el mundo, porque la persona que lo puso tiene una colección muy cabrona, ¿no? De cosas. Y también me enteré que el dueño es anónimo, o sea, no se quiere revelar su identidad, ¿no? Pero bueno, tiene aquí en la Ciudad de México un pequeño museíto privado sobre eso, ¿no? Y entonces hay sobre un montón de cosas. Claro que los públicos, pues es como la sociedad al final de cuentas, ¿no? Son muy diversos, sus intereses, sus gustos también pueden ser muy distintos. Y creo que tiene que ver a veces esta idea muy clásica que tenemos del museo como el museo de historia o el museo de ciencia y el museo donde vas a la tarea, como decían por ahí, ¿no? O donde tienes que ir a aprender algo necesariamente. Y pues no tiene por qué ser así. Hoy en día los museos realmente ofrecen una gran gama de experiencias y posibilidades, pero claro, pues como mencionaba Grisel, o sea, también hay otros factores que intervienen, ¿no? O sea, a veces la gente no tiene la economía que le permita, y bueno, ella mencionaba ahí en ese museo 40 pesos la entrada, pero hay museos donde te cobran hasta más de 100 pesos la entrada y ocurre lo mismo, mandan al hijo a hacer la tarea y va la señora con su hermanito también, y pues imagínate cuánto se gastan por pasar a hacer la tarea, ¿no? En ese tipo de lugares. O también tiene mucho que ver la ubicación. Aquí la Ciudad de México tiene una gran concentración de museos y entonces tienes hasta de dónde escoger, ¿no? Pero si vienes, por ejemplo, de otras ciudades del país, no digo ni siquiera comunidades así que imaginemos remotas o algo, ¿no? Sino incluso ciudades como Los Cabos, donde tuve la oportunidad de estar, no hay museos, ¿no? O hay un museo nada más. Y entonces, por ejemplo, pues no cualquiera puede acceder fácilmente a ese patrimonio, a esa memoria y a todo lo que resguardan los museos si no tienes ese privilegio a veces también de vivir en una ciudad como la Ciudad de México. Sí, la verdad, una situación complicada que hay que tomar en cuenta, y también por las instituciones gubernamentales, ¿no? Porque algo se tiene que hacer. Adelante. Bueno, iba a hablar Gris, creo que levantó la mano. Levanté mi manita, claro. Adelante. Yo quería agregar también esto que está diciendo Marco, que sí es muy cierto que la Ciudad de México, o sea, conociendo como el caso de México de una forma un poco más cercana, sí es cierto lo que dice de la gran concentración de museos, ¿no? Pero también tenemos que ver en qué zonas. O sea, sabemos que el centro histórico, por ejemplo, concentra una gran cantidad de museos, pero la zona oriente, por ejemplo, está completamente olvidada. Y tenemos ahí como varios proyectos que están como formándose en esta administración, pero que todavía no se han concretado. O sea, y es una gran deuda porque la cultura se concentra en varios puntos muy específicos. Yo leía, no recuerdo si ayer o antier, que justo en esta sección de Chapultepec que se está como restaurando y demás, se va a abrir una nueva cineteca. Dije, bueno, ¿y por qué en esa zona? O sea, cuando, por ejemplo, el sur de la ciudad, las zonas de Milpa Alta, de Álvaro Obregón, de Magdalena Contreras, de la Gustavo Amadero, por ejemplo, Iztapalapa, necesitan esas grandes obras culturales y siguen concentrándolo en los mismos sitios que ya conocemos, ¿no? ¿Por qué? Sí, también es una cuestión ahí que reflexionar, ¿no? Sobre por qué se está haciendo en ese lugar y ese tipo de cuestiones. Adelante, Angie. Pues también creo que hay no sé si llamarlo, yo creo que sí es un prejuicio, pero porque también lo he escuchado y en algún momento yo también lo llegué a pensar.
es que a veces los museos también se ven como espacios que son como elitistas hasta cierto punto. Uh-huh. Entonces mucha gente también como que luego tiene como eso de no, creo que el museo no es para mí, ¿no? Porque siento que va a haber como esa parte, ¿no? De que pues no es que te malmiren o algo así, pero que a lo mejor sientas que no puedes como interactuar con las obras que se exponen. Entonces, no sé ustedes qué piensan, al respecto de esa idea que se tiene del elitismo en los museos. Pues mira, es cierto esto que tú mencionas, es muy real. Creo que tiene mucho que ver también con la historia del museo como fenómeno social y cultural de nuestra historia, porque en un inicio los museos tenían mucho el propósito como de ser espacios que debían formar ciudadanos ideales, ¿no? Para el gobierno, para el Estado, pues mejor dicho. Y entonces también se cubrieron como de esta aura de ser espacios así donde se mostraba lo mejor de la humanidad, ¿no? El arte más excelso, los grandes logros, etcétera. Y que solamente gente culta y refinada asistía a este tipo de lugares, y se convirtió incluso en uno de los elementos que le sirvieron como para identificarse, ¿no? Así o sea, cierto grupo muy específico va a los museos, y eso es parte también de nuestra identidad como élite cultural o social, ¿no? Económica. Y se supone que, bueno, ya desde hace un tiempo para acá, los museos y los organismos de museos internacionales que existen y demás han hecho un esfuerzo consciente como por tratar de ir rompiendo esta idea que hasta el día de hoy sigue existiendo, efectivamente, ¿no? De ver al museo como un espacio elitista, que excluye a la gente, ¿no? Esto es en general, pero la verdad es que también cada museo es diferente, lo administran distintas personas con diferentes visiones de las cosas y todo. También a veces tiene mucho que ver la naturaleza de lo que se expone ahí. Se suelen prestar más para, por ejemplo, este tipo de elitismo y pretensiones, ¿no? Uh-huh. Se suele prestar más, por ejemplo, los museos de arte contemporáneo, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, tiene también como que ver con eso, yo creo, ¿no? Pero bueno, se supone que los museos deberían de luchar cada vez más por ser espacios abiertos, democráticos, incluyentes en todos los sentidos, ¿no? Eso es algo que cualquier museo debería estar haciendo hoy en día, o preocuparse por eso hoy en día, ¿no? O que incluso hay ciertas construcciones de museos que pareciera que determinadas administraciones los hacen como para hacerse presentes, ¿no? Como voy a hacer un museo y esa es mi marca la que voy a dejar en ciertos lugares de que aquí no pasa, ¿verdad? No, eso casi no sucede. Gris, algo y que... cultos porque mandaron a hacer un museo. Exactamente. Pero bueno, en tu caso, Gris, díganlo con todas sus letras, Museo del Barroco, por favor. La verdad es que... No, sí, digo, pero de los más próximos, más cercanos, pues sí. Eso definitivamente. Yo creo que Marco tiene como mucha razón en algunas de las cosas que dice, y también ahí participamos un poco nosotros, ¿no? Como trabajadores de los museos, uh-huh. En donde es nuestra obligación quizás romper con ese discurso tan cuadrado que se ha manejado durante tanto tiempo, y es a lo mejor aquí donde debemos participar más activamente en lo que dice Angie, ¿no? O sea, dejar que este espacio deje de ser tan excluyente y acercar nuestros propios discursos hacia una población más amplia. Porque a veces hasta el mismo uso del lenguaje que se utiliza en las exposiciones. Uh-huh. Bueno, yo he ido al MOAC, el Museo de Arte Contemporáneo que está en CEU, uh-huh. Y a veces lees las cédulas y dices, chinga, o sea, ¿qué leí? Perdónenme, me voy a regresar otra vez porque de plano... Saludos a Medina, porque de plano uno no entiende nada. O sea, Cuauhtémoc Medina y sus escritos y el grupo allegado es como, pues más bien como que han utilizado el museo como una especie de empresa colectiva, no sé. O sea, ya es meternos como a muchas cosas como muy, muy específicas, pero creo que sí hay una responsabilidad de parte de nosotros de qué se dice, cómo se dice y a quién le estamos hablando. Uh-huh. Y justamente les quiero preguntar en ese sentido, Marco, ¿tú qué crees que le haga falta a los museos? Aparte, obviamente, también de estas cuestiones como de la museografía y estas otras y muchas otras cuestiones internas, ¿qué más falta para los museos? Yo sé que es
muy amplia la cuestión, porque podríamos empezar desde los presupuestos, desde promoción, no sé, muchísimas cosas, pero ¿qué podrías decir que le falta a los museos? Mira, son tantas cosas, pero te puedo decir qué les sobra. A ver. Y les sobra mucha mediocridad a veces. Sobre todo porque como todas instituciones, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de museos, lugares donde se resguarda memoria, patrimonio y cosas que finalmente tienen que ver con discursos, que tienen que ver con poder. Uh-huh. Son espacios de poder, los museos son espacios de poder, hay jerarquías, hay instituciones. Esto que menciona Grise es totalmente cierto, ¿no? ¿A quién se le ocurre hacer una exposición, por muy buena que sea y por muy buenos objetos que hayas conseguido y lo que quieras, donde las cédulas sean inaccesibles para el común de los mortales? Yo apenas fui también, por ejemplo, a una ahí en el Munal, ¿no? Muy interesante, por cierto, ¿no? De estas exposiciones que llegaron con los aires de la 4T, uh-huh. Que se llamaban Constelaciones de la Memoria, ¿no? Y era como revisar desde el arte cómo se ha interpretado el hecho de la conquista, ¿no? En diferentes épocas a través del arte mexicano. Es bastante interesante, sin embargo, hicieron una muy buena selección de obras y todo, pero unos discursos que muy académicos, ¿no? Te hablan de construcción y de un montón de fenomenología y cosas así que obviamente pues no estás pensando realmente en los públicos, ¿no? Y hay muchas otras cosas que a veces se deciden en los museos y se piensa al final en el público o en los públicos, ¿no? Parece que se dejan como hasta el último o se les ve como agentes totalmente pasivos, que es gente que solamente tiene que como que recibir lo que se les ponga y aceptarlo de buena gana y gustarle, ¿no? Y hay gente muy mediocre en puestos clave tomando decisiones que a final de cuentas se ven que repercuten en eso, ¿no? Entonces se necesita tener gente que sí tenga como una visión muy distinta, que anteponga no solo al tema de las necesidades financieras de la institución o ese tipo de cosas, sino también a la gente, finalmente, a los públicos, para empezar a corregir muchas cosas, ¿no? Pero claro, como tú dices, es una pregunta amplísima, digo, porque pues, las necesidades y problemas que enfrentan museos en el país pues, son tan diversas como las del país en sí mismo, ¿no? Entonces... Rayos, es una aseveración bastante fuerte, ¿no? Las carencias que tienen los museos son las mismas que tiene el país prácticamente. Pero a ver, ya, vi que Gris asentía en varias cosas de lo que decía Marco. Adelante, Gris. Yo creo que una de las primeras necesidades que se deben resolver, ya lo mencionó Marco, es la forma en la que se eligen a los directivos de los museos. Muchas veces a mí me ha tocado padecerlo y si no, que llegan jefes uh-huh. que están ahí por el amiguismo, porque son el ahijado del primo, del sobrino, del bla, 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 uh-huh. que no tienen una experiencia, no tienen los conocimientos y que además llegan con la prepotencia para decir yo soy el director, aunque sean unos reverendos pendejos, uh-huh. pero se maneja mucho. Entonces yo creo que esta especie de nepotismo que hay en las instituciones, no hay transparencia en la elección de esos cargos tan importantes y yo creo que lo primero que debíamos pedir es eso, o sea, que haya transparencia, así como se exigen muchas otras cosas, que se exija también en este tipo de instituciones. Y por otro lado, algo que no mencionó Marco, pero creo que también es muy, muy importante, algo que le falta a los museos es resolver la situación laboral de los trabajadores. Creo que muchos de los empleados que trabajamos en museos uh-huh. Nos encontramos como en una precariedad laboral que no se conoce en otras instituciones de gobierno, por lo menos, afirmo nuevamente, en los museos de la iniciativa pública, en los museos públicos, perdón. Uh-huh. Entonces, creo que hasta luego Marco y yo bromeábamos, porque pues Marco trabaja en un museo privado, y Marco, o sea, yo por ejemplo, tengo como ciertas condiciones laborales que son como muy favorables. Uh-huh. Tengo un sindicato, por ejemplo, cosa que Marco no conoce, y yo le decía que ya, o sea, por favor, vamos a hacer un sindicato. Y lo decíamos como un poco de broma, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, antes de que terminara la administración pasada, uh-huh. hubo muchos conflictos porque no se les pagaba a los trabajadores del INVAL, no se les pagaba a los trabajadores del INA y demás. Entonces, muchos decían, es que necesitamos como un sindicato, pero a veces pues también te pones a pensar en el papel de los sindicatos y dices, bueno, pues ¿para qué quiero uno, no? Uh-huh. O sea, si en realidad tampoco van a hacer como la chamba que se necesita. O sea, de verdad,
resolver la situación laboral de muchos de los trabajadores de los museos creo que es una de las situaciones más urgentes que se debe de atender. Parece ser que... Lloremos. Sí, que una vez más el problema del que tanto adolece el país, que es la corrupción, permea en todos lados, ¿no? Y es terrible escuchar testimonios como los que estamos escuchando, aunque suene muy dramático, pero sí es cierto, o sea, es una cuestión que es muy precaria para los trabajadores, es precaria en contenidos, es precaria en muchos sentidos y es importante reflexionar sobre qué rayos les está pasando a los museos. Adelante, Angie. Pues ya que estamos ya hablando de este tipo de cuestiones, la verdad es que yo cuando me acerqué a como de forma un poco diferente a los museos fue en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, pero yo lo vi como desde la parte así como como más pues digo, sin saber como todo este tipo de cuestiones que pasan detrás de, ¿no? Uh-huh. Yo cuando me acerqué al museo fue a hacer una exposición en la que colaboré. Entonces a mí toda esa parte me llamó mucho la atención, ¿no? De cómo se planea un recorrido adentro del museo, de cómo se va pensando. O sea, yo pensé, la verdad, en mi ignorancia, uh-huh. que no había como tanta planeación tan minuciosa, ¿no? De decir, a ver, la gente entra acá y luego da vuelta para acá, entonces esto tiene que estar así y esto de este tamaño y la letra no se entiende. Entonces ahí fue cuando también descubrí como toda esta magia de cuando se monta una exposición y de todo el trabajo que hay detrás pues de esto, ¿no? De esto que nada más llegamos como público y lo vemos y a lo mejor das un recorrido rápido y después regresas, ¿no? Entonces, pues digo, vamos me gustaría ustedes, ¿cómo fue esa primera experiencia cuando ustedes pues entraron ahí a un museo ya como en esta parte de desarrollar una exposición? Digo, no sé en qué área específicamente laboren, pero no sé si nos podrían contar alguna experiencia. Adelante, Gris, te damos la palabra. Bueno, yo trabajo haciendo investigación, uh-huh. justo para hacer este trabajo previo que menciona Angie, ¿no? Toda la planeación previa que se tiene que hacer para que una exposición salga. Me toca, pues primero hacer investigación histórica, en este caso si es una investigación histórica. Me toca hacer curaduría también, me toca hacer guiones curatoriales, trabajar de la mano de los museógrafos, que son quienes ya se encargan de ir diseñando los espacios y traducir el lenguaje que hacemos en algunos casos los curadores, para que sea un lenguaje más sencillo, una visita más, digamos, más amigable, ¿no? También me ha tocado dar talleres, o sea, de verdad, creo que he pasado por todas las áreas del museo. Yo les decía de broma que en las mañanas barro a veces, no es broma, también pasa, o sea, hay un montón de chamba que se hace en los museos, pero de verdad que trabajar en un museo para mí ha sido muy, muy gratificante, porque he podido aterrizar muchos de los conocimientos de la carrera de historia uh-huh. en estas prácticas, ¿no? Me ha tocado trabajar en exposiciones que han sido bellísimas, dolorosas, muy, muy emocionalmente muy duras, pero que han reflejado la satisfacción de toda la chamba que se estuvo haciendo, que se hace a lo mejor 6 meses antes, ¿no? Entonces, para mí, yo trabajaba antes en otra área de gobierno y decidí cambiarme a donde estoy ahora, justo porque había un museo como muy en específico que me gustaba mucho, o sea, desde el inmueble hasta lo que resguarda el museo. Y entonces fue una de las decisiones, creo que más acertadas, o quizá la única acertada que he tomado en mi vida. Entonces, fue muy divertido hasta la fecha, sigue siendo muy divertido. He tenido pues no sé, muchos sentimientos encontrados justo por estas situaciones que les comento, ¿no? Porque puede ser como muy agradable, pero a la vez un panorama como muy, muy desolador, muy triste, y a veces sales como muy encabronado por la situación que vives dentro del museo, ¿no? Uh-huh. Y en tu caso, Marco, a ver, platícanos esta experiencia que tuviste, o que has tenido en los museos.
Yo me he desempeñado más en el área educativa y sobre todo en la parte que tiene que ver con recorridos guiados, ¿no? Directamente con públicos. He hecho otras cosas de pronto, pero fundamentalmente ese ha sido mi trabajo ahí en el museo. Y pues sí, esto que mencionaba Angie es importante, ¿no? Que también la gente lo vea y lo valore. O sea, que a fin de cuentas uno llega y ve una exposición y no sabes toda la chamba que hay detrás, y no nada más del museógrafo y del investigador y del curador y de estas personas que normalmente se suelen llevar el crédito, por lo menos, ¿no? Al final, cuando se presentan las cosas, sino también de muchos otros equipos, de la gente de montaje, de sistemas, de la parte de limpieza, para que realmente pueda un visitante llevarse una experiencia agradable y sacarle como el mayor provecho a lo que le puede ofrecer un museo. El trabajo como de todas estas áreas, ¿no? Desde arriba hasta abajo es bien, bien importante, ¿no? Y la comunicación entre ellas también, que a veces es algo que no hay. Porque, por ejemplo, nosotros como guías nos damos cuenta de muchas situaciones que tienen que ver con la museografía y que el museógrafo no ve, porque él no sabe realmente cómo reaccionan las personas, o a veces cómo es la dinámica de dar un recorrido guiado con un X número y cuando están llenas las salas y bla, bla, bla. En fin, muchos detalles que uno puede ir apreciando, y si hubiera una comunicación, por ejemplo, más estrecha entre esas áreas, seguramente se podrían mejorar las cosas, los resultados, lo que se hace, ¿no? Y al final de cuentas eso redundaría en una mejor experiencia pues para el visitante, ¿no? Pero muchas veces no hay como esta parte de la comunicación. Y sí es una chambota, ¿no? La que hay detrás de todo lo que implica. Aunque, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es que cada museo es también algo como bien específico, ¿no? Como si fuera una persona distinta. Uh-huh. Y por eso decía que los problemas de los museos son los del país, porque, pues, por ejemplo, esto que mencionaron de la precariedad, pues sí, o sea, es un problema del país y lo vemos en los museos también, ¿no? La inseguridad también pasa en los museos, ¿no? La homofobia, el machismo, el racismo, el clasismo y muchas otras cosas que son males de nuestra sociedad también pasan en los museos, ¿no? Están ahí a veces también. Entonces, pero realmente es como muy difícil de pronto generalizar, ¿no? Esto que mencionaba Grisel, de que cuando trabajas luego en museos públicos, bueno, por lo que me han contado, porque a mí no me ha tocado. Ay, qué afortunado eres. Mira, te diré. Pero bueno, pasa mucho en estos museos que como no hay presupuesto generalmente, pues no se pueden hacer muchas cosas, y además, o sea, una misma persona tiene que estar haciendo multifunciones, ¿no? O sea, como le pasó a Grise, que tengo que hacer una cosa y la otra y hasta barrer y bla, 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 porque no hay quien lo haga, ¿no? Y eso de pronto es como bien difícil. En los museos donde yo he trabajado, ese no ha sido un problema, pero los problemas son otros y así, ¿no? Ok. Y ya para ir cerrando esta charla, amigos, yo quiero preguntarles, tanto en las películas, en las películas vemos que existen estas cuestiones de los blockbusters, que son estas producciones gigantescas que están hechas como para vender. En los museos creo que pasa un poco lo mismo con ciertas exposiciones, y esto me surgió a partir de que vi justo una publicación de Marco, en donde decía esta cuestión. Creo que hay una exposición, no sé en qué país, sobre el pasado azteca y estas cuestiones, y por ahí comentabas que son de estas cosas Corea, ¿no? Ajá, no recuerdo exactamente en qué país, pero que son estas cuestiones que son muy atractivas, ¿no? Y digo, hemos visto temas aquí en la ciudad de Puebla, que cuando trajeron la exposición del faraón y sus tesoros y no sé qué cosa, y que te metías y era una cosa horrible, porque estaba como exposición de primaria, y que traían creo que 2 o 3 piezas originales. Y este tipo de cuestiones, ¿ustedes cómo ven estos contenidos, amigos? ¿Cómo ves, Gris, esta cuestión? No sé si llamarlo así, pero llamémoslo por el momento así, estos blockbusters de los museos. Mira, por un lado se puede entender que lo que dices que lleven como 2 o 3 piezas originales, uh-huh, porque el préstamo de esas piezas es sumamente conflictivo. Uh-huh. O sea, a veces no se ve como todo el trabajo que está detrás de mover una pieza desde un país al otro, o sea, todas las cuestiones jurídicas, logísticas, económicas, porque los seguros de esas piezas son elevadísimas. Entonces muchas veces el presupuesto se lo comen ahí. Uh-huh. Yo recuerdo, ahorita que dices eso, en una ocasión fui a Chile y estaba yo como muy emocionada porque me iba a tocar la exposición de Caravaggio. Uh-huh. Entonces pues obviamente también entré y dije, sí, Caravaggio, pues obviamente nada más había uno, ¿no? Y dije, me voy a quedar aquí 4 horas, ¿no? O sea, para que valga la pena mínimo. Uh-huh. Pero sí, o sea, ya cuando comienzas a entender como esta dinámica de qué supone una exposición así, puedes entender por qué hay tan pocas piezas. Pero creo que también esta dinámica de
de la pandemia ahora con los museos, pues no sé si realmente va como a transformar realmente esas exposiciones titánicas, porque la verdad así lo fueron. O sea, yo recuerdo en Bellas Artes y en otros museos que si querías asistir, pues tenías que hacer una fila de 3 horas, ¿no? O sea, para entrar. Y la verdad, la calidad de la visita, pues es muy baja, porque entras y te van correteando de síguele, y por favor ya sal. Entonces es como muy complicado tener ese tipo de exposiciones, pero a la vez también creo que hay como una necesidad de acercar estas obras a ciertos públicos, a un público mucho más amplio, y más bien cabe ahí pensar si el objeto como tal vale la pena, como todo ese desgaste de las grandes exposiciones, ¿no? Obviamente, ¿quién no quisiera ver un Van Gogh frente a sí? Pues obviamente todos, ¿no? Claro. Pero ¿qué valor tiene el objeto más bien para la comunidad a la que se le está acercando? Yo, por lo menos en México, hasta donde tengo entendido también con esta administración, pues sé que esas grandes exposiciones pues no van, ¿no? Justo por lo que consumen de presupuesto, y que más bien había que voltear a ver los acervos nacionales y sacarlos de sus grandes archivos, pero pues tampoco es algo que se esté como manejando muy bien, ¿no? Claro. Entonces, no sé. A ver, Marco, adelante. Híjole, pues es como también un poco complejo, ¿no? Creo que te refieres a estas exposiciones como de apantalle, ¿no? Exactamente. Así podríamos entenderlo. Bueno, pues mira, es que yo creo que en principio hay como dos fenómenos, ¿no? O sea, hay estas exposiciones de apantalle que al final de cuentas sí se hicieron con mucho varo y se lograron traer cosas buenas. Por ejemplo, esta que montó el gobierno de México en Corea del Sur se llevó piezas muy buenas, por ejemplo, de los acervos aquí nacionales. Como dice Grisel, es una la nota lo que se invierte en eso. Hay mucha política detrás, o sea, no es inocente que el gobierno de México esté queriendo hacer esta exposición y allá en Corea del Sur, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso se hace con mucho presupuesto y a lo mejor de pantalla chido, ¿no? Pero también hay muchas que son engañifas, eso es lo que son. Porque esto que tú mencionabas, por ejemplo, de Tutankamón, o sea, claro, escojo un tema que sé que además se vende muy fácilmente y muy bien, ¿no? Claro. Me digo 2 que 3 cositas ahí que pues son objetos a lo mejor originales, pero que no son ni los principales, ni lo mejor, ¿no? Cualquier cosita. Lo demás lo relleno ya con reproducciones, con videos, con otras cosas. Y entonces pues ya le vendo a la gente que ya vino a ver la tumba de Tutankamón y sus tesoros, y, o sea, ¿no? O por ejemplo, también esto que menciona Grisel, creo que es un fenómeno que se va también incluso tal vez a agudizar ahora, ese tipo de engañifas, con el tema, por ejemplo, de la crisis del COVID y esta necesidad de buscar pues de dónde sacar dinero. Porque, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte tiene una exposición que se llama Rembrandt, ¿no? Así, pero con letras grandotas. Y abajito, así con las letras chiquititas, Palas Atenea. Y bueno, pues ya entras a Rembrandt y resulta que Rembrandt es una pequeña salita donde hay un cuadro de una imagen de Palas Atenea que pintó él y que tiene un coleccionista de aquí de México que la prestó para el museo. Y 2 que 3 cositas que te ponen por ahí que hablan de la vida de Rembrandt y esas cosas, y ya, eso es todo. Entonces me engañifa. Entonces, creo que se da mucho ese fenómeno y ahí más bien ya sería cuestión como de valorar. Yo recuerdo, fíjate, por ejemplo, una de las que más me marcaron así de chavillo. Bueno, más o menos chavillo. Ya estaba yo en la carrera, ¿no? En la licenciatura. ¿Te acuerdas que Citali nos dijo que fuéramos a ver al Amparo la de los tesoros de Persia? Creo que sí, me acuerdo, ya tiene muchísimo. Ahí te trajeron piezas muy chidas, era una exposición muy buena que estuvo en el Museo Amparo. Debió haber sido por ahí del año 2006 más o menos, que fue cuando entré a la carrera. Y pues digamos, era de apantalle, pero sí había cosas que valía la pena ir a ver, ¿no? Por ejemplo. Ok. Bueno, me gustaría mucho más platicar con ustedes ya en cuanto a la cuestión de la concepción de la historia, ¿no? De estas grandes exposiciones y la concepción que se tiene de la historia en los públicos, pero bueno, tenemos que ir cerrando también ya esta charla para dejarlos ir a descansar. Pero antes, Angie, adelante, tenías una pregunta más. Hay que hacer la parte 2. Sí, la neta estaría muy chido. Bueno, van a salir como 3 o quién sabe cuántas.
Bueno, a mí me gustaría preguntarles ¿cuál ha sido la exposición que más les ha gustado? Ya sea que hayan trabajado en ella o que la hayan ido a ver, que hayan dicho, wow, esta exposición me gustó mucho. Adelante, Gris. Yo en la que he trabajado tiene que ver con el exilio argentino. Una conmemoración y me tocó estar muy cerca de los Argenmex, como se les llama. Y ellos, más bien, lo que fue como muy nutritivo en esa exposición fue conocer las historias cotidianas de la gente que tuvo que dejar su país, ¿no? Nos prestaron muchos objetos que tenían como mucho valor sentimental. Para mí sigue siendo una de las exposiciones más lindas en las que he trabajado, porque se hizo una investigación histórica, porque había un trasfondo político sumamente importante y porque al final conociste muchos de los rostros que veías en las fotografías, ¿no? Entonces, al verlos en esa exposición, pues para mí fue como un tremendo honor y un gusto conocer las historias de vida que tan dramáticas que muchos de ellos pasaron y ver la resiliencia, ¿no? con la que viven y con la esperanza de no dejar la batalla por lo que estuvieron luchando. Entonces creo que para mí eso fue uno de las exposiciones más lindas en las que he trabajado y además fue como muy largo el trabajo previo y me ayudó también a acercarme a muchos archivos sobre la historia política de varios países, no solo de México ni de Argentina, sino de otros. Entonces yo creo que esa fue una de las en las que más me gustó trabajar y que recuerde que me gustó mucho. No sé, pregúntenle a Marco y ahorita voy a hacer memoria, a ver si recuerdo cuál fue una que me haya gustado muchísimo. A ver, Marco. Pues fíjate, quizás va a sonar extraño esto que voy a decir, pero al final de cuentas el motivo por el que una exposición o una película o muchas otras experiencias nos pueden gustar no siempre es en sí mismo por lo que vas a ver, sino por la experiencia, ¿no? Y en mi caso yo me atrevería a decir que fue una de antropología que se llamó Isis y la serpiente emplumada, que eran algunas piezas justamente traídas que tenían que ver con el culto a Isis en el Antiguo Egipto y por otra parte también piezas de México que hablaban sobre el culto a Quetzalcóatl. Ni siquiera sé por qué lo relacionaron, no sé qué relación hay ahí. No recuerdo realmente gran cosa de la exposición, pero lo que sí recuerdo es que mi mamá me llevó, ¿no? E hizo la fila ahí en el sol por darme el gusto a mí de querer compartir conmigo eso, ¿no? De que sabía que yo era un niño que me gustaba mucho la historia y las cosas de la antigüedad y no sé qué, y cuando vi esa exposición le dije, vamos, y a pesar de que ella nunca fue una persona que le gustara realmente ir a museos o que tuviera, mejor dicho, ese hábito, lo hizo, ¿no? Lo hizo por darme gusto, por consentirme y es un recuerdo que tengo de ella, ¿no? Así como muy padre, de algo que compartimos a propósito de esa exposición, ¿no? Más allá de realmente lo que haya visto, ¿no? Ahí. Y creo que eso es algo que me gustaría también compartirle como a la gente que nos escucha. Ir a un museo es una experiencia que implica no solamente ir a leer cédulas y aprender, sino que puede implicar muchas cosas, ¿no? Claro. Son lugares donde también haces recuerdo con personas que quieres, son lugares donde también te entretienes, son lugares donde también te diviertes, ¿no? O sea, son lugares donde también puedes ligar y enamorarte si quieres, o sea, pueden pasar muchas cosas ahí realmente, ¿no? Y ahí, obviamente hay muchos tipos de museos, cada persona tiene intereses distintos y de acuerdo a eso deberá buscar como los que más le llamen la atención, pero no hay que verlos como algo que no es para nosotros, ¿no? Como algo que nada más es para... Fíjate, yo recuerdo en este documental de Buscando Sugarman, Sixto Rodríguez, claro. Sus hijos mencionaban una anécdota, ¿no? Decían, mi papá nos llevaba siempre de niños a los museos, a los grandes museos, a los mejores, nos ponía nuestra mejor ropa, íbamos, y nos decía que no teníamos por qué sentirnos mal en esos lugares, porque esos lugares también eran para gente como nosotros. Sí. Entonces, creo que hay que acercarnos más a los museos, no tenerles miedo y entender que pueden ser espacios muy reconfortantes en nuestras vidas, ¿no? De muchas maneras. ¿Qué pretendías, Marco? ¿Hacernos llorar con las pláticas? Con el ojito de Remy, así.
Y la otra cosa es que, digo, ligar en un museo sería así como la perfecta historia de amor para nosotros los ñoños. ¿Y dónde se conocieron? En un museo. ¿No te trabajas ahí? Pues muchísimas gracias a Gris y a Marco que estuvieron platicando con nosotros sobre esta cuestión de los museos. Un lugar al que invitamos a toda la gente que visite. Y para cerrar, amigos, para despedir ya este programa, Gris, Marco, ¿qué museos no nos debemos perder en la Ciudad de México? Ya que los dos andan ahorita por allá. ¿Qué un par de museos que no nos podamos perder? Gris, ¿cuáles nos dirías? Si vas a la Ciudad de México, visita uno. Yo diría, bueno, a mí me gustó. No sé ahorita cómo esté, no sé si todavía siga funcionando, pero el Museo del Objeto me gustó mucho. Y la vez que yo fui, estaba muy padre lo que tenían, que era una exposición, creo que de objetos de parejas, justamente. Entonces donaron así como doné, había un boleto, creo que de un mundial, creo del mundial que hubo en México, y este boleto nos conocimos y no sé qué. Entonces esa exposición me gustó mucho. Pero bueno, yo les diría el Museo del Objeto de la Ciudad de México. Gris. Bueno, ya empecé con el de antropología, ese es de cajón, por favor vayan. Pero yo creo que mi museo favorito es el Munal. Okay. El edificio es una belleza, o sea, ustedes saben que tengo como una fijación con la arquitectura, entonces el edificio en sí es una belleza. Entonces creo que si las exposiciones están bien, están mal, si les dejan, no les dejan, ojalá les marquen como a Marco le marcó esta anécdota que nos contó con su mamá. Pero creo que también la visita misma del edificio es una belleza en sí, y al final pues es creo que parte de las experiencias, ¿no? Es socializar, es adueñarte del espacio, es convivir, es reflexionar, es sentir, es un montón de cosas que puedes hacer en un museo. Entonces yo los dejaría con el Munal. Marco. Bueno, pues como yo soy poblano también, ¿verdad? Lamentablemente tengo este problema llamado ser poblano, pero también en Ciudad de México, pues me atrevo a recomendar uno de cada lugar. Allá en Puebla, tú que mencionabas, Angie, el Museo de los Ferrocarriles, a mí me gustó mucho ese museo. A quien le llama la atención todo este tema de los trenes, que además es una historia muy interesante, ¿no? La de los ferrocarriles de México y de sus trabajadores también. Entonces, pero poder subirte a los vagones, y aparte tiene unas áreas verdes ahí donde te puedes estar tranquilamente y a gusto. Y todo eso es también lo que se vale ir al museo buscando, ¿no? O sea, también esa experiencia. Entonces, ese sería que yo recomendaría en Puebla. Y aquí en la Ciudad de México, justo pensando también en esto de no solo la exposición, sino toda la experiencia, ¿no? Lo que implica, yo le recomendaría muchísimo ir al Museo de Arte Moderno, que está ahí en Chapultepec, un edificio bellísimo también de los años 60, ¿no? Está enfrentito de antropología, de hecho. Pueden ir un día a antropología y si tienen muchas fuerzas, irse a moderno también. Pero aparte en ese está bien chido que tiene un jardín escultórico, entonces hay diferentes obras escultóricas, ahí puedes andar en el jardín. Yo el día que fui andaba hasta un poquito pacheco y toda la cosa, y me la pasé muy bien, la neta, ¿no? Entonces recomiendo esos dos. Perfecto. Saludos a Ana Belén Recoder del Museo de los Ferrocarriles, que también platicamos con ella hace algunos programas ahí de la parte de difusión del museo, así que le mandamos un saludo. Gracias a Marco, gracias Gris por haber estado en esta pequeña entrevista que nos hubiera gustado que durara más, pero hay que dejarlos descansar. Entonces esperemos que más adelante sigamos platicando con ustedes, porque las pláticas se ponen bastante chidas. Gracias Angie también. Nosotros ya nos vamos. Esto fue Ruido de Fondo. Nos escuchamos la próxima semana con otro programa. No sabemos si tema o entrevista, así que los esperamos el próximo martes. Por hoy ya hicimos ruido. Bye. Bye.